Ok. Entonces, como les decía, antes que se interrumpiera por razones técnicas la grabación, eh, como podemos ver aquí, cuando comparamos cómo es la elevación de la temperatura en condiciones ambientales frescas a nivel rectal, aquí podemos ver cómo cambia la temperatura cuando hay variación de estas condiciones ambientales. Aquí podemos ver en ambiente frío cómo la temperatura a nivel rectal se mantiene. Cuando se incrementa la temperatura a unas condiciones moderadas, vemos que el incremento es gradual si lo comparamos cuando hay mucho calor. En ambientes calurosos fuertes vemos cómo se eleva mucho más la temperatura en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que regulan o los componentes orgánicos que regulan la temperatura? Aquí vemos los tres principales mecanismos orgánicos mediante los cuales se regula la temperatura corporal. Aquí podemos ver, lo primero están los receptores térmicos. Los receptores térmicos son los diferentes puntos sensoriales a nivel de la piel, en la cual es lo que nos dice cómo se encuentra la temperatura de la piel. Después de los receptores térmicos se encuentran en toda la piel. Donde tenemos una mayor concentración de receptores térmicos, lo podemos, por ejemplo, una de las mayores áreas que donde más se concentran los receptores térmicos es a nivel de la cara. Es por eso es que nosotros cuando tenemos calor nos echamos aire en la cara para sentir la sensación de frescura en sentido general. Entonces, luego, estas estímulos que llegan a nivel del rostro son llevados a través de los órganos motrices hasta que llegan al centro termorregulador, el cual se encuentra en el sistema nervioso central, el cual da la respuesta o activa los diferentes mecanismos termorreguladores. Entonces, también esa termorregulación va a dar una respuesta dependiendo el mensaje enviado desde los sensores, y va a dar una respuesta a lo que sería la hipotermia o la hipertermia. La hipotermia sería cuando la temperatura corporal está por debajo de lo normal, y la hipertermia es cuando la temperatura corporal está por encima de lo normal. Entonces, en nuestro país, en República Dominicana, es difícil encontrar, no imposible, difícil encontrar situaciones de hipotermia. O sea, es lo menos frecuente. No le digo que es imposible, porque incluso yo he tenido casos de hipotermia. Cuando participaba en excursiones al Pico Duarte, que lo hacíamos siempre en invierno, ahí se nos presentaban muchos casos de hipotermia. Pero fuera de la zona del Pico Duarte y de la zona de Constancia y Jarabacoa, en República Dominicana es muy difícil encontrar casos de hipotermia. Por eso haremos más énfasis en manejar lo que son los casos de hipertermia. ¿De acuerdo? Entonces, pero las condiciones extremas de temperatura, frío, calor, tanto el niño como el adulto, las edades extremas son las más difíciles de regular y controlar esas temperaturas extremas, por lo que tendremos que tener mucho cuidado en este tipo de personas. Entonces, hay diferentes factores que intervienen en lo que es la respuesta hipertérmica, ¿de acuerdo? Como son las condiciones ambientales, la ropa, el ritmo de producción de calor, qué tan rápido se produzca calor, los receptores térmicos a nivel del hipotálamo, la capacidad de respuesta. Por eso es que el niño y el envejeciente tienen una capacidad de respuesta diferente, y también la circulación periférica, la cual se puede ver afectada principalmente con la que es la deshidratación. Entonces, estos son los diferentes mecanismos que van a tomar en cuenta para la respuesta. Esto nos puede llevar a nosotros a diferentes tipos de lesiones. Entonces, para las lesiones, viendo la hipertermia como una lesión, entonces, ¿qué puede producir? ¿Cuáles son las causas que pueden producir esta hipertermia? Entonces, tenemos factores intrínsecos propios del individuo, y tenemos factores extrínsecos que no son propios del individuo, sino más bien están relacionados con el medio ambiente.
Entonces, dentro de los factores relacionados con el medio ambiente, nosotros, como ya hemos mencionado, tenemos, por ejemplo, la temperatura a la cual nos estemos haciendo la actividad física, la humedad relativa del aire, ¿de acuerdo? También a la altura sobre el nivel del mar a la cual nosotros nos encontremos puede afectar eso, la presión barométrica, hay muchos factores, pero estos son los más incidentes. Entonces también está la exposición a la radiación solar, así como es la ausencia o no del viento, que ya vimos cómo todos estos mecanismos participan en lo que son la termorregulación del cuerpo del individuo. Ahora, las relacionadas propias con el atleta, tenemos diferentes causas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, las enfermedades. Un atleta que tenga enfermedades como sería el caso de fiebre, vómitos, infecciones, diarreas, estos pueden acelerar los procesos de hipertermia, de aumento de temperatura corporal. Viendo estas cuatro, por ejemplo, tenemos en el caso de las fiebres, ya de por sí la temperatura está elevada y si hacemos actividad física, esto puede elevarla mucho más. En el caso de las infecciones, que una de las manifestaciones clínicas de las infecciones son la presencia de fiebre y por ende también la misma capacidad de respuesta ante el estímulo que significa la actividad física también puede aumentar la temperatura corporal. En el caso de los vómitos y las diarreas, la persona ha perdido o está en ese proceso, cada vez que vomita o tiene diarrea, pierde líquido, por ende se deshidrata. Y al deshidratarse, entonces las posibilidades o los efectos de la deshidratación también se manifiestan con un aumento de la temperatura corporal. Entonces aquí podemos ver cómo estas enfermedades pueden afectar lo que es la termorregulación en el individuo. Con relación a la falta de aclimatación, cuando una persona está aclimatada, el organismo crea las condiciones para responder a las altas temperaturas. Es por eso que nosotros que estamos acostumbrados a esta temperatura, a veces decimos que sentimos calor, pero no nos sofocamos, trabajamos perfectamente en él. Pero otra persona, o si vamos nosotros de aquí a donde haya otra temperatura más elevada, las sensaciones serán mucho mayores. Entonces, no cada quien está acostumbrado a una temperatura a la cual es la que vive. Entonces, para yo adaptarme a una temperatura diferente, este proceso, sobre todo al calor, tarda entre unos 4 o 8 días que el cuerpo se adapte a estas temperaturas. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que crear una adaptación a las altas temperaturas. Y por eso tenemos que llegar también. Si la persona presenta quemaduras solares, eso quiere decir que ya ha sufrido lesiones por alta temperatura, el cansancio, también el tipo de ropa que use, y si se usa mucha ropa, esto puede afectar el aumento y veremos más adelante cómo afecta la vestimenta, lo que es la producción de calor. También tenemos la deshidratación, ya explicamos un poquito y veremos más adelante también los efectos de la deshidratación y el aumento del ritmo de la carrera, como las tensiones también. También podemos ver que la obesidad, que aumenta la capa, la separación de la piel con relación a los vasos sanguíneos y a los capilares, esto hace que también las personas retengan más calor y por ende pueda sufrir mayores consecuencias de aumento de temperatura corporal, porque los mecanismos termorreguladores no van a trabajar igual. Entonces necesitamos que mejore lo que es la composición corporal. Si tenemos una mala condición física también, la fatiga, el cansancio puede afectarnos mucho más y por ende el esfuerzo que nosotros hacemos en la realización de cualquier actividad física, esto puede aumentar la temperatura corporal. Ya dijimos las edades extremas, por la respuesta del hipotálamo también es una manifestación mediante la cual afecta la respuesta a la termorregulación, aumentando la temperatura corporal. Así como también, por ejemplo, el tipo de actividad física que estemos realizando, algunos medicamentos también pueden alterar también lo que es la regulación de la temperatura corporal y producir aumento de la misma. Lesiones eruptivas en la piel, ingesta de proteínas abundantes, también la metabolización de las proteínas y la degradación de las proteínas de por sí también aumenta, genera más calor.
y por ende si ya los alimentos que estamos ingiriendo nos aumenta la temperatura, sumado a ambientes calurosos, sumado a la actividad física que hacen aumento de temperatura, y como pueden ver hay muchas incidencias simultáneas que esto va a hacer que se unifiquen y aumente la temperatura corporal. Entonces, con relación a las lesiones por calor, nosotros podemos ver que básicamente las tenemos agrupadas en estas tres, ¿de acuerdo? Que son las más frecuentes. Y una se van a presentar primero y si no se resuelven las que las causas, van a llevar a las otras. O sea, como podemos decir, es una sucesión de eventos, una cadena de eventos que se pueden ir presentando a consecuencia de la hipertermia, el aumento de la temperatura o por el problema de lesiones por calor. Y tenemos primero que es el calambre. El calambre, como todos conocemos, son contracciones bruscas de los músculos, ¿verdad? Esto tiene una característica cuando se presenta por calor que no van a ceder, no se van a mejorar con los ejercicios de estiramiento que normalmente vemos cuando son estos calambres o estas contracturas por un mal calentamiento, un movimiento brusco o algo que hacemos. Cuando se genera por calor, hay un desbalance hidroelectrolítico en el organismo. Entonces, en este caso, vemos que aun por más estiramiento que hagamos, no se va a mejorar ese calambre. Entonces, el agotamiento por calor se va a caracterizar se va a presentar cefaleas, hormigueos, hormigueos en brazos, piernas, espaldas, a haber cansancio, los calambres musculares serán más generalizados, ¿de acuerdo? Se va a presentar escalofrío, temblores o va a haber una sudoración profusa, lo que va a conllevar a que la piel se mantenga fría, pálida y húmeda, ¿de acuerdo? Pero, aunque la piel esté fría, la temperatura rectal estará por encima de los 40 grados centígrados. Recuerden el cuadro que vimos anteriormente, donde con la actividad física la temperatura de la piel bajaba, por eso la vamos a ver fría, pero la temperatura rectal, la temperatura interna del organismo va a estar más elevada. Entonces esto es característico en el agotamiento por calor, que es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí es cuando se tiende a confundir que la situación está bien, porque cuando vemos la piel está fría, no, él está fresco, pero realmente por dentro se está quemando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomarlo muy en cuenta esto. Veremos más adelante que vamos a hacer más énfasis en este sentido. El agotamiento y la insolación, aunque no son lo mismo, lo estamos manejando acá para sintetizar y mejorar el entendimiento como uno solo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer cuando se presenta el agotamiento por calor? Lo primero que tenemos que hacer es interrumpir la actividad. La persona no puede seguir trabajando porque se va a seguir empeorando ese cuadro clínico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que llevarlo a un lugar fresco, en una sombra, una fresca donde no esté el sol, ¿de acuerdo? Se le va a quitar la ropa para que comience a poner en contacto. Recuerden que dijimos al principio que la capacidad de evaporación está íntimamente relacionada con la cantidad de superficie corporal expuesta al medio ambiente. Y es importante por ello quitarle la ropa para que haya una mejor evaporación, una mejor capacidad de enfriamiento. Y además, los mecanismos termorreguladores de convección y conducción por la brisa y el viento también trabajan mal. Además que la ropa sirve como abrigo para retener el calor. Entonces, todos estos mecanismos, entonces es importante nosotros poderle quitar la ropa. Hay que bajar la temperatura a como dé lugar, ¿de acuerdo? Hay que bajar la temperatura a como dé lugar. Ya vimos que la temperatura está por encima de los 40 grados centígrados. A esta altura, esas temperaturas tienden a causar lisis celular, destrucción de células. Los glóbulos rojos, el sistema nervioso central no trabaja adecuadamente. A esa alta temperatura se pueden producir convulsiones, que no es más que la agresión a nivel del sistema nervioso central produciendo convulsiones. Entonces hay que bajar la temperatura porque si no se van a presentar daños irreversibles. Entonces vamos a ver más adelante algunos métodos que podemos utilizar para bajar la temperatura. Hay que hidratar a las personas, hacer la reposición de líquido que ha estado perdiendo. Hay que reponer esos líquidos perdidos. Entonces, si la persona está consciente, le podemos dar a tomar líquidos, ¿de acuerdo?
agua, si es lo que aparece, bebidas deportivas, todo lo que aparezca, en siendo líquido, todo lo necesario que aparezca es importante. No bebidas dulces, porque las bebidas dulces retrasan la velocidad de absorción gástrica del agua. Entonces, tenemos que dar agua o bebidas deportivas, suelo de hidratación oral, la reposición de esos líquidos es importante. Si en el caso de que están las condiciones, de acuerdo, se puede hacer vía parenteral, pero en estos casos que esa persona está en esta condición de la hidratación vía parenteral es bien compleja, porque las venas están colapsadas porque están secas, están vacías, porque la persona está deshidratada y lograr canalizarla a veces es un poquito difícil. Y por eso en muchos casos, en algunos estudios se han hecho que se han podido hacer la primera fase de hidratación vía rectal por la capacidad de absorción de líquidos que se tiene a nivel del recto, que es donde el bolo fecal se seca cuando va por el tracto intestinal. Entonces a nivel del recto hay una gran capacidad de absorción de líquido y muchas veces entonces se ha utilizado esta vía como opción para la hidratación. Hay que controlar los signos y síntomas clínicos de esa persona, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el color de la piel, el nivel de conciencia, todos esos signos vitales hay que estarlo monitoreando para ver cómo está respondiendo a todo el proceso y el cuadro clínico. ¿De acuerdo? Entonces también hay que medir el nivel de excreción renal. La orina, determinar la orina, ver cómo está orinando, si está orinando o no, y si está orinando, entonces ver el color de la orina, y eso nos permite a nosotros determinar el nivel de hidratación que tiene la persona, porque recuerden que dijimos que cuando disminuye los niveles de líquidos corporales, los riñones dejan de filtrar. Entonces, la poquita orina que comienza a salir puede ser que salga un poquito concentrada. Entonces, a medida que mientras más oscura es la orina, quiere decir que más cantidad de líquido necesita, porque todavía está deshidratado. Entonces, en el agotamiento por insolación, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros podemos utilizar para bajar la temperatura corporal? Ya dijimos, hay que quitar la ropa, apartar una zona lejos del sol, de acuerdo a un lugar fresco. Entonces, se le van a aplicar bolsas de hielo en todo el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en el abdomen, en el cuello, en el tórax, en el pecho, ¿de acuerdo? Para enfriarlo. Si podemos poner una manguera, ponerlo debajo de una ducha, meterlo en una tina con agua, una tina con hielo, si es preciso, ¿de acuerdo? Lo importante es bajar la temperatura rápidamente para evitar la destrucción de esas células que se están produciendo. En el caso de la insolación es importante controlar la temperatura rectal de los atletas, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos atletas de resistencia, los maratonistas, los medio maratonistas, en triatlón, los Ironman, estas distancias, en ciclismo también, estos deportes de resistencia donde la persona dura mucho tiempo en una competición, suda mucho, pierde mucho líquido, sube mucho la temperatura corporal, pero la piel se enfría por lo que ya dijimos. Entonces, si la persona no tenemos un buen nivel de conciencia, que hay alteración de la conciencia de ellos, entonces es importante el control de la temperatura rectal en estos atletas, porque si no podemos caer en un mal diagnóstico. Entonces, los daños producidos por la insolación son permanentes a nivel del sistema termorregulador. Entonces, por eso es que tenemos que evitar que se presenten estos daños, porque van a perder esa capacidad termorregulación. Por eso es que es importante, cuando evaluamos los atletas, con relación a lo que es la adaptación a los ambientes calurosos, en la historia clínica determinar, saber si la persona ha sufrido alguno de estos problemas, porque entonces de ahí nos podremos ya saber si tiene la capacidad igual de regular la temperatura. ¿Cómo nosotros podemos prevenir los trastornos por calor? Entonces, mantener una buena reposición de líquidos, aguas y sales, hacer la aclimatación al calor, ¿de acuerdo? Usar la ropa adecuada para las condiciones que el deporte nos permita. Una buena planificación de las cargas de trabajo acorde a la temperatura, a la humedad del ambiente, al tipo de ropa, a la adaptación que tenga el atleta, a la capacidad de trabajo físico que pueda hacer, acorde a su peso. Ya vimos todos los problemas que pueden afectar, ¿de acuerdo?
lo que son la realización de actividad física en ambiente caluroso. Entonces, todos esos factores tenemos que concentrarlo para preparar lo que serían las cargas de trabajo, ¿de acuerdo? Y tenemos que conocer las condiciones del clima, cómo están, la alimentación, ya vimos cómo la alimentación afecta las proteínas, las grasas son las que más generan calor en ese orden, la que menos calor genera la digestión de esos alimentos son los carbohidratos y son los que más fácil se digieren. Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de la planificación y tener un buen control de peso. En muchas disciplinas tienden a deshidratar a los atletas para hacer control de peso. Tenemos que tener mucho cuidado de eso porque esa deshidratación ya vimos los efectos por calor que hacen, ¿de acuerdo? Y el efecto de la deshidratación, los problemas que causa la deshidratación, tanto en la salud del atleta, que es lo más importante, como en su rendimiento deportivo. Entonces, tenemos que tener un buen control de peso del atleta en todo el macrociclo del entrenamiento, que sea acorde a lo que nosotros queremos. Entonces, el calor y la interrupción de la actividad. Es importante esto que nosotros sepamos cómo responden las personas cuando están haciendo una actividad deportiva en ambientes calurosos. Una persona normal, la población normal, cuando tiene mucho calor, cuando el sol le molesta, incluso sencillamente con la molestia del sol, se para de hacer actividad física. Pero los atletas no responden así. A los atletas no le importa si hace calor, si está sudando, si hace sol. Al atleta lo único que le importa es alcanzar su meta, su objetivo del día, cumplir, ganar la medalla. Entonces a ellos no les importa, no se van a detener. Su salud no es lo primordial para los atletas de alto rendimiento. Entonces ahí es donde el entrenador tiene que darle seguimiento estricto a todas estas condiciones y a todas estas recomendaciones, porque el atleta no se va a parar, ¿de acuerdo? Entonces tienen que estar vigilantes de que las condiciones son las idóneas para continuar el trabajo y que no se presente una lamentable situación como las que hemos estado explicando anteriormente. Y precisamente esta condición es lo que hace a que sean más vulnerables. Con relación a la ropa, tenemos que tomar en cuenta las características que tiene que tener la ropa, ¿de acuerdo? El grosor de la ropa, el color de la ropa, la vestimenta, todo esto afecta, es una barrera para la evaporación del sudor. Los atletas los hace sudar más porque además de que ayuda a retener calor, también evita que se produzca la evaporación de la ropa. Hay algunas disciplinas que usan vestimentas muy pesadas. Ahí tenemos el taekwondo, ahí tenemos el judo, ahí tenemos la lucha grecorromana, que utilizan ropas pesadas y por ende entonces también se va a generar más calor, se va a generar mayor deshidratación y se van a afectar tanto la salud como el rendimiento del atleta. Entonces tenemos que evitar que esto suceda y hay que comenzar a planificar y hay que tomar en cuenta todo esto para la planificación del entrenamiento. Dentro del entrenamiento hay que planificar lo que es la hidratación del atleta, porque si no ya sabemos cuáles serán las lamentables consecuencias de estos sucesos, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos de lo importante. Entonces, un atleta cuando está en una actividad deportiva puede perder entre 1.600 y 4.000 cc de sudor, ¿de acuerdo? En algunos estudios dicen que un atleta de alto rendimiento bajo todas estas condiciones pueden perder alrededor de 30 cc de sudor por minuto. Eso equivale que un atleta en una hora puede perder esta cantidad dependiendo la actividad física que esté realizando. Esos 1.600 incluso lo puede perder en una hora. ¿De acuerdo? Aunque aquí decimos mililitros por día, pero también si las condiciones son, esto es en condiciones normales, si las condiciones son extremas, esto se puede perder en una hora. Recuerden que dijimos que la temperatura corporal del atleta en actividad física puede aumentar hasta 30 veces. ¿De acuerdo? Entonces,
para controlar la temperatura utilizamos lo que es el líquido corporal mediante el sudor y su evaporación para controlarla. Y es por esta razón que se puede perder tanto líquido. Veamos aquí entonces, aquí estamos viendo cómo se maneja la temperatura corporal dependiendo de la vestimenta que tenga el atleta. Aquí vemos un atleta, por ejemplo, esta es la temperatura rectal y esta es la temperatura de la piel. Aquí podemos ver que un atleta que usa ropa ligera, como la recomendamos en estas líneas blancas, vemos cómo sube la temperatura rectal alcanzando alrededor de unos 38 grados centígrados. Pero el que usa ropa pesada, vemos cómo su temperatura corporal alcanza unos 39. Aunque parezca poco, un grado, pero un grado puede ser fatal para la salud de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver gráficamente la diferencia de temperaturas corporales. Aquí, por ejemplo, esta es a nivel de la piel, vemos como la variación no es tanta, ¿de acuerdo? Incluso recuerden que dijimos que la piel tiende a mantenerse fría por la evaporación. Pero sin embargo, vemos aquí cómo sube cerca de los 38 grados centígrados, mientras que la ropa ligera se mantiene siempre fresca. Eso nos permite a nosotros ver con claridad que realmente cómo influye la vestimenta en la capacidad del individuo de eliminar el sudor, ¿de acuerdo? Y eliminar por ende el calor. Entonces, aquí vemos algunas de las efectos de la realización de ejercicio con ropa pesada, sobre todo que aumenta el ritmo cardíaco, reduce la tolerancia al calor, con un lento retorno a la temperatura normal del cuerpo porque lo mantiene abrigado, ¿de acuerdo? El color de la ropa también influye mucho. Las ropas claras tienden a repeler los rayos solares, permitiendo que la temperatura corporal se mantenga más fría, mientras que las ropas oscuras tienden a absorber los rayos luminosos, lo que hace que esto eleve mayor la temperatura. Algunas recomendaciones que tenemos aquí tenemos las recomendaciones que deben tener las vestimentas de los atletas para mantener más bajas las temperaturas corporales. Claro, eso va a depender mucho de las disciplinas, pues como ya mencioné alguna disciplina, que las reglas exigen un tipo de vestimenta muy específico. Entonces, hay algunas recomendaciones como secar al atleta con una toalla, cambiarle la ropa, bañarlo con manguera, pasarle bolsa de hielo por la piel. Estas algunas de las recomendaciones como estábamos hablando para mantener frío el atleta. Como dijimos, la mayor consecuencia del aumento de temperatura de los atletas es precisamente el efecto de la deshidratación. ¿De acuerdo? Y la deshidratación es la que va a ocasionar también el aumento de temperatura. Fíjense que no solamente la deshidratación es el problema. La deshidratación puede ser uno de los principales problemas. Pero vimos, por ejemplo, en el caso de la ropa, cómo simplemente la vestimenta aumenta la temperatura corporal, porque no permite que el cuerpo se enfríe. Yo puedo estarme hidratando bien, pero si mi sudor no se evapora, por mejor que yo me hidrate, eso va a hacer que mi temperatura corporal se mantenga elevada, causando algunos efectos dañinos a la salud y al atleta mismo, ¿de acuerdo? Y a su rendimiento como atleta. Entonces, por eso es importante la ropa adecuada y además de una buena hidratación. Entonces, el aumento de la temperatura corporal va a producir grandes pérdidas de líquido, ¿de acuerdo? De líquido corporal, lo que va a conllevar a que baje el volumen sanguíneo y esto puede producir un colapso circulatorio. Recuerden al inicio que dijimos que entonces se produce una competencia entre el músculo que está trabajando y la piel que quiere enfriar el cuerpo. Entonces esto produce un colapso circulatorio porque hay una demanda de energía, una demanda de glóbulos rojos, hay una demanda de sangre a los tejidos, pero como se está perdiendo líquido, hay disminución de plasma, entonces esto produce un colapso, lo que conlleva incluso a un aumento de la temperatura corporal. Entonces, aquí podemos ver, aquí estamos comparando, este es uno de los cuadros más importantes que nosotros vamos a tener con relación al tema de hidratación. Aquí lo que estamos comparando, cómo se maneja la temperatura corporal en diferentes formas de hidratación. Aquí podemos ver, por ejemplo,
¿Qué sucede con la temperatura corporal con una persona que no está reponiendo líquidos durante la realización de actividad física? Vemos cómo exponencialmente se incrementa la temperatura. ¿De acuerdo? Aquellas personas que no toman líquido, que no reponen el líquido durante la realización de la actividad física. En la línea del medio podemos ver cómo se comporta la temperatura corporal cuando la persona, el atleta, toma líquidos cuando él quiere. Si lo dejamos a que él tome líquidos cuando él quiere, aquí en la línea del medio vemos cómo se comporta. Al final vemos el incremento que tiene. Lamentablemente ahí se cortó el estudio, pero aquí podemos ver cómo comienza a incrementarse después de 4 horas de caminata. Fíjense cómo desde el inicio, desde la primera media hora, cómo se incrementa la temperatura cuando no se planifica. Entonces, cuando estamos planificando y se programa la hidratación, aquí vemos en la línea de abajo cómo la temperatura corporal se eleva muy poco. ¿De acuerdo? Estamos hablando en un estudio que se hicieron en caminata, 4 horas de caminata, y aquí podemos ver cómo se expresa la temperatura corporal dependiendo en los 3 métodos de hidratación: sin ingesta de líquido, a libre demanda y una hidratación programada. Es claro, aquí podemos ver claramente cuál es la recomendable para mantener una adecuada temperatura corporal. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de deshidratación? El primer síntoma que nosotros podemos apreciar de deshidratación es sed. Siempre que hay sed, el cuerpo está deshidratado. La sed es una respuesta tardía al inicio de un proceso de deshidratación. Cuando yo tengo sed, ya yo estoy deshidratado. He perdido de mi peso corporal entre un 3 a un 5% cuando hay sed. ¿De acuerdo? Hay otro cuadro que nos da los diferentes grados de deshidratación y de los diferentes síntomas de acuerdo al porciento de peso corporal perdido. Porque la deshidratación o la pérdida de agua se calcula en base al peso corporal. Mientras yo en una hora pierdo tanto de mi peso, se asume que es en base a agua, que es lo que estoy perdiendo en gran cantidad. También se nos va a presentar fatiga. Por el aumento de la temperatura corporal y por el aumento del flujo sanguíneo a la piel para lo que es la liberación del calor a través del sudor, entonces se produce un enrojecimiento de la piel. Se puede producir una intolerancia al calor, o sea, siento un calor sofocante, que ya no aguanto más calor, ese aumento de la temperatura corporal, porque me estoy deshidratando. Y también va a reducir la producción de orina, como ya dijimos, que los riñones disminuyen su capacidad de filtrado, su trabajo de filtrado renal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver en este cuadro cuál es el efecto de la deshidratación sobre el rendimiento. Aquí podemos ver que cuando una persona ha perdido el 2% de su peso corporal en base al sudor, hay un deterioro de la habilidad termorreguladora. O sea, ya desde que yo perdí el 2%, ya el cuerpo pierde la capacidad de mantener estable la temperatura corporal. Entonces, a eso es que se le llama la capacidad termorreguladora, la pérdida de la capacidad termorreguladora. En el 3%, ya vemos que en el 3% del peso corporal hay un bajo rendimiento deportivo. Y fíjense, todavía aquí no se ha presentado la sed. De aquí en adelante es que se comienza a presentar la sed. Entonces, pero ya tenemos un bajo rendimiento deportivo. Cuando en el 4% se reduce la fuerza muscular, hay un bajo rendimiento y ya comienzan a producirse los calambres. Ustedes recordarán que les dije que la sed se presenta entre 3 al 5% de la pérdida de peso corporal. ¿Por qué entre un 3 a 5%? Porque eso también, hay muchas personas que nos hemos acostumbrado a trabajar con sed. Ya nosotros de por sí estamos deshidratados. Normalmente estamos en un proceso pre-deshidratados antes de comenzar la actividad física.
porque casi nadie se toma los famosos 2 litros de agua que hay que tomarse. Y muchas veces cuando vamos a la actividad deportiva ya estamos deshidratados y estamos no acostumbrados a vivir bajo esa condición de deshidratación leve. Entonces nos acostumbramos a la sed, y por eso es que muchas veces aquí al 5% todavía nadie responde a la sed que está sintiendo. Y en el 6% ya hay calambres severos, ya hay agotamiento por calor, ya hay daño por calor, hay coma, incluso muerte, ¿de acuerdo? O sea, se han visto casos de deshidratación severa que puede llegar al 6%, o sea, e incluso hasta el 10%, pero son muy pocos los casos. Por encima ya del 6%, los daños que se pueden producir al organismo son mucho más marcados. Y esto es sencillamente por la falta de ingesta de agua. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo cuál es la cantidad de sudor que elimina los niños por grupos de edades. Como podemos ver, de los niños prepuberales, la capacidad de sudoración es casi lineal, como podemos ver cómo se mantiene. Fíjense, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo se mantiene casi lineal. Cuando llega a la edad de la pubertad, vemos cómo aumenta esa capacidad de sudoración bruscamente hasta que luego, por encima ya de los 13, 14 años, luego vuelve a estabilizarse. O sea que precisamente en la edad de la pubertad que comienzan a desarrollarse los mecanismos termorreguladores hasta que se alcanzan los niveles óptimos termorreguladores o la capacidad de sudoración, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros sepamos que antes de los 10 años, los niños menores a los 10 años, su capacidad de sudoración está disminuida. Y tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces entendemos que si no está sudando, quiere decir que no está trabajando. ¿De acuerdo? Y puede ser que él esté trabajando y produciendo mucho calor en su cuerpo, pero que su cuerpo no lo suda igual. Tenemos que tener ojo en eso, porque eso puede llevar a que produzcamos lesiones en niños por debajo de esta edad, porque ellos todavía no han desarrollado adecuadamente sus mecanismos termorreguladores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir la deshidratación? Mediante una buena hidratación. ¿De acuerdo? Hay que tener esos efectos preventivos mediante soluciones electrolíticas. Hay el efecto positivo, la temperatura interna, la termorregulación. Entonces vamos a ver los efectos de la buena hidratación. Entonces, un adulto necesita aproximadamente entre 8 a 10 vasos de agua por día, que viene siendo alrededor 8 vasos, viene siendo aproximadamente unos 2 litros de agua, ¿de acuerdo? Estimando que un vaso promedio tiene unos 250 cc, una capacidad de unos 250 cc de líquido. Entonces, una persona necesita alrededor de 8 a 10 vasos al día en condiciones normales, ¿de acuerdo? Entonces, en este aporte, ¿cómo yo puedo prevenir la deshidratación en la actividad física? Hay 3 momentos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la planificación de nuestra hidratación en nuestros atletas. El antes, el durante y el después de la realización de una actividad deportiva. Entonces, el antes para nosotros serían unos 60 minutos antes de la actividad deportiva. Si va a ser un maratón, si va a ser una carrera, si va a ser un entrenamiento. De acuerdo, esos 60 minutos antes, nuestro atleta debe comenzar a hidratarse. Unos 600 cc, ¿de acuerdo? Cuando las condiciones calurosas así lo exigen. Entonces, unos 400 cc de agua fría, 15 o 20 minutos antes. Eso, entonces, 1 hora antes, unos 600 cc, o sea, 2 vasos, podría ser aproximadamente 2 vasos de agua 1 hora antes. Y 15 a 20 minutos antes, entonces, se va a tomar otro vaso de agua. Más o menos sería lo que sería antes. Entonces, durante la actividad física, se tiene que tomar entre 200 a 400, varían diferentes estudios, de 200 a 400 cc entre
cada 10 a 15 minutos. Hay otros estudios que dicen que hasta 20 minutos, pero más o menos ese lapso de tiempo. Lo ideal es, por lo general, entonces hablo de 15 minutos, entre 10 a 15 minutos, tomarse 200 cc o un vaso de agua cada 15 minutos. Y después que termina la actividad, entonces hay diferentes recomendaciones. Hay algunos que recomiendan dejarla libre demanda, que él tome todo el agua que él considere después de terminada la actividad, en el momento que él considere. Otras recomendaciones que dicen es que yo debo pesarlo antes de iniciar la actividad física y pesarlo después de terminada la actividad física. Y esa diferencia de peso perdido, entonces se le calcula la cantidad de líquido a tomar. ¿De acuerdo? Estas son los dos mecanismos. Pero usted puede dejarlo a libre demanda siempre y cuando haya cumplido esto antes de la actividad física. Entonces, la recomendación para la ingesta de líquido, por ejemplo, los niños deben tomar de cada 10 a 12 minutos y el adulto entre cada 15 a 20 minutos. Ya vimos por qué los niños se les recomienda con mayor frecuencia por los problemas, los mecanismos termorreguladores que ellos tienen, cómo están. Ya en el adulto es mucho más fácil la regulación, ¿de acuerdo? Y deben tomar alrededor de 2 vasos de agua entre 30 a 60 minutos antes. Como le dije anteriormente, debemos evitar las bebidas azucaradas porque disminuyen la capacidad de absorción gástrica de los líquidos, ¿ok? Para la reposición de líquido hay que dar en cantidades ilimitadas. El atleta sobrehidratado no sufre trastornos en su rendimiento deportivo. Sin embargo, el deshidratado sí, ¿ok? Ingerir pequeñas cantidades a la vez y programar intervalos frecuentes para las tomas de líquido. Como dijimos, hay que programar intervalos. Eso tiene que estar en su plan de entrenamiento. Tiene que estar cada qué tiempo. Tiene que hacer una pausa para que tomen líquidos, ¿ok? Ya dijimos cómo podemos hacer, aquí está cómo podemos, mediante el control del peso, llevar la hidratación, ¿de acuerdo? Un atleta puede perder de 5 hasta 10 libras en una sección de entrenamiento y debemos tener ese registro diario para que cuando termine, hay que pesarlo antes y después. Y así cuando él termina, yo lo peso, él tiene que para el día siguiente haber alcanzado ese peso perdido, ¿de acuerdo? Porque si no quiere decir que está en déficit de líquido y tenemos que tener entonces mucho cuidado con eso, hay que darle más descanso. Con relación a la aclimatación al calor y el ejercicio, ya hemos dicho que hay la aclimatación al calor, tenemos que hacer una exposición de durante 2 a 4 horas diarias, por lo menos durante 10 días, hablamos de 8 a 10 días, ¿de acuerdo? 4 horas diarias para lograr una buena aclimatación al calor. Y eso va a generar una mejor respuesta de nuestro organismo a trabajar en condiciones calurosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos hecho la aclimatación, vamos a dar una respuesta interna mejor, de manera repetida. Y la aclimatación al calor puede durar hasta 2 horas. Y me va a mejorar el ritmo de sudoración y toda la respuesta orgánica. Esto es hasta aquí lo que sería el video. Recuerden que el material es mucho más amplio, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la aclimatación al calor, simplemente he querido hacer esta breve explicación para que ustedes puedan entender el tema. Pero con respecto a la evaluación del tema va todo el contenido del material. Así que léanse bien todo el material y nos vemos en la próxima. Cualquier pregunta, ustedes saben que estamos a su entera disposición con relación a lo que es entender el tema. Ok, entonces, bye bye y nos vemos en la próxima.